Bien, jóvenes, entonces hoy vamos a resolver estos dos problemas, la 11 y la 13. Yo casi siempre resuelvo los números impares y ustedes van a resolver los pares. Entonces, pongan atención para que vean. Aquí tenemos la pregunta, que se requiere una información, adicional, o sea, aparte de esta información que está aquí, una que sea adicional. Adicional quiere decir algo que usted lo va a proporcionar. ¿Para qué? ¿Para qué quieren esa información? Para que las figuras que están aquí sean congruentes, para que se realicen, para que se hagan congruentes. ¿Cuál sería esa información? Entonces, ellos nos están dando estas dos figuras. Mire bien, en el problema 11 nos están dando estas dos figuras. En estas dos figuras nos están diciendo que quiere que la hagamos congruente, pero con HL. ¿Qué es eso de HL, profesor? HL es lo mismo que decir LLA. Es otro tipo de ¿qué? De forma para decir que esto representa dos lados y un ángulo. ¿A dónde podemos aprender todas estas cosas? HL, LL, etcétera. Esto la podemos aprender aquí. Desen cuenta, aquí está. Aquí está. HL significa LLA, que ya usted lo sabe. LL significa LAL. HA significa AAL y LA, ALA. Entonces, aquí ya lo tienen, jóvenes, ya lo tienen. Pueden copiarlo si así ustedes desean. O pues pueden ver el video de nuevo, como ustedes deseen, ¿ok? Bien, ahorita entonces vamos a mirar. Como ustedes todavía no están relacionados al HL, voy a tratarle como que fueran LLA. Entonces, para que estas dos sean, ¿qué? Congruentes, yo necesito hacerlas congruentes, porque mire, me doy cuenta que solamente tiene un lado y un ángulo. Eso es todo lo que me dan aquí, un lado y un ángulo. Este lado me lo dan que tiene 3 rayitas y el ángulo. Y si yo comparo con el ¿qué? Con el triángulo de acá, nos damos cuenta que aquí también tiene 3 rayitas y el ángulo de 90, que es igual al de acá. Entonces, estas dos partes ya están aquí. ¿Se dan cuenta? Pero no puedo demostrarlo por LLA. No puedo. ¿Por qué? Porque pues solamente tengo una L. O sea, un lado nada más. Necesito tener dos lados. El ángulo ya lo tengo. Un lado ya lo tengo. Necesito el otro lado. ¿Sí? Entonces, esta es la información adicional que yo tengo que ponerlo aquí. Ay, ¿cómo es eso, Ticha? A ver, mire bien. Yo me doy cuenta, como usted también se da cuenta, que el DE, ¿sí? Si yo tuviera el DE, le vamos a poner como que tuviera dos rayitas. Mire aquí, como que tuviera dos rayitas aquí. Por eso se la pongo por otro color, para que sepa que esta que está de azul, no nos han dado ese dato. Recién lo estoy agarrando. Dos rayitas es la DE, que es la que yo necesito. ¿Para qué? Para que sea lado, lado y ángulo. Vea, lado se conecta a la L, esta L que tiene dos rayitas y de ahí se conecta al ángulo. Lado, lado y ángulo. ¿Se da cuenta? Entonces, pero así como conecté esto, también en la otra tiene que conectarse con el mismo tipo de lado. Si este es 2, el de acá que está aquí abajo también es 2. ¿Y por qué este está arriba y este está abajo? Porque la figura de acá está contraria. El ángulo de 90 está abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces yo sé que estas dos son iguales. Entonces a esta le pongo también dos rayitas. Entonces, digo yo, para que sean que congruentes, tiene que ser LLA. Quiere decir entonces que si yo la leo, sería LLA. Aquí, de la misma manera aquí, vea, LLA. ¿Se da cuenta? Entonces aquí sería, yo necesito un lado, porque no tengo uno, pero me falta el otro. El otro sería, vea, el lado
DE dice que es que congruente al lado, y acá está, ¿al lado cuál? BW. Oh, miren, si estos dos son congruentes, quiere decir que yo estoy entonces haciéndolo congruentes a estos dos triángulos por medio de la regla LLA. Ahí está, vea, ahora sí, LLA. LLA. Aquí estoy cumpliendo esto que está aquí y esta es la información adicional. ¿Ok? Pero puede ser que ustedes no quieran utilizar este lado. Esta es la respuesta, sí, pero también se puede sacar la respuesta. Yo le pongo o también, o también se lo pueden sacar por el medio del otro lado que ustedes tienen ahí. Ay, ¿cómo así? Vamos a ponerle, si este es 2 y este tiene 3 rayitas, este va a tener una rayita y este también una rayita también. ¿Se dan cuenta? Oh, ok. Muy bien. Si este vale una rayita, este también tiene que valer una rayita. Pero ¿cuál es esta? Esta. ¿Será también una solución? Entonces veremos aquí. Este ya lo tenía, entonces sería lado, conecta con este lado y conecta con este ángulo. Lado, lado y ángulo. Aquí está, ve, lado, lado y ángulo. Y acá, igual, vea, lado, conecta con este lado y conecta con este ángulo. Lado, lado y ángulo. O sea que también podría ser esta de acá, ¿verdad? Entonces, por eso es que le pongo, puede ser esta o también puede ser la respuesta, el lado de esta DF es congruente, o sea, igual, aquí al lado, aquí está el otro, BX. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí yo me estoy dando cuenta de que esta tiene dos soluciones. Puede ser que lo agarre por aquí, vea, lado, lado, ¿sí ven? Lado, lado y ángulo. Lado, lado, lado y ángulo. O también por acá, lado, lado y ángulo. O lado, lado y ángulo. ¿Sí ven? Cualquiera de las dos es respuesta. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso quiere decir que son congruentes y esta es la parte adicional que yo le tengo que agregar. Eso es lo que me están pidiendo. Ok, aquí lo dice, se requiere una información adicional. Bien, vámonos entonces aquí al otro problema. En el otro problema es el problema número 13. En el problema número 13, mire bien, dice aquí que también necesitan una información adicional para que estas dos figuras que están aquí sean ¿qué? Sean congruentes. Oh, sí, así es. Entonces, vamos a ver lo congruentes que pueden ser, ¿ok? Pongan atención, por favor. Entonces, aquí yo veo, analizo, uno tiene que analizar el problema, no puede tirarse, ya esto y esto y esto. No, no es así, ¿ok? Aquí me han dicho que quieren que sea congruente, pero por esta regla. Esta regla es la que se utiliza casi siempre en los libros en inglés, LL. Como estamos en español, decimos LAL. ¿Sí? Esto es lo que utilizamos nosotros, LAL. Lado, ángulo, lado. O sea que el ángulo tiene que estar en medio de dos lados. Entonces, ¿cómo sería, teacher? Ok, vamos a analizar lo que tenemos allí en el dibujo. En el dibujo tenemos un ángulo, ¿sí ven? Para esta figura tenemos un ángulo. ¿Qué más tenemos? Pero tenemos este lado de aquí es el que me separa estas dos figuras. ¿Sí ven? Entonces, este lado va a ser el mismo, tanto para esta como para esta. ¿Se dan cuenta? O sea que ya conocemos. No nos dicen, el problema no nos lo dice, pero cuando nos dan un lado que es común para los dos, quiere decir que ese lado pues es el parecido, es el congruente, es el lado congruente para los dos. Y eso, lógicamente, le vamos a poner una rayita, pero mire, la rayita que le voy a poner es azul porque esa es la que estamos nosotros agregándole, ¿verdad? Que ya está aquí, ¿ve? Ya nos están diciendo el problema. Muy bien.
Ahora, ¿qué es lo que tiene? Este triángulo tiene este ángulo y este lado. Muy bien. En este triángulo, ¿qué tiene entonces? Si este tiene un ángulo y un lado, ¿este qué tiene? Ay, teacher, este solamente tiene este lado que es común para los dos, pero no tiene ángulo. Sí, sí tiene ángulo. Si ustedes se dan cuenta, aquí está formando un ángulo plano o llano. ¿Se dan cuenta? Porque es de 180 grados. Pero como esto representa 90, ¿cuánto va a tener el otro? También 90, porque la suma de los dos tiene que dar 180. 90 más 90, 180. Entonces a este también le ponemos una cajita, así, vean. Así, y eso da a entender que este también mide 90 grados. Oh, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Oh, ok. Acuérdense usted, este triángulo tiene L y A. Este triángulo tiene L y A de ángulo. Lado, ángulo, lado, ángulo. Pero esta tiene lado, ángulo, lado. O sea que nos falta un lado. Tenemos el L, tenemos el A del ángulo, pero el otro lado no lo tenemos. Y el ángulo tiene que estar en medio de los dos lados. ¿Cuál lado entonces es el que necesitamos? Este, jóvenes, este. Para este triángulo necesitamos este lado. Entonces, ese es el que necesitamos. Le vamos a poner aquí, miren, dos rayitas así, vea. Ese no tenía, se lo estamos poniendo. Y para este, ¿qué? Triángulo. Y para este triángulo de acá, esta ya tenemos lado, ángulo, y como el ángulo necesita estar entre dos líneas, entonces esta sería la que necesitamos. Ok, muy bien. Entonces, esa es la información adicional que yo necesito poner aquí como respuesta. Entonces, necesito el lado, mire bien, necesito el lado, ahí está, lado, ¿cuál? MH, ahí está, MH, mire, este lado, muy bien. ¿Qué más? Es que tiene que ser congruente al otro lado, que es que ML, oh, es congruente. Entonces, al lado, ¿qué? ML, aquí está, M y L. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, la respuesta sería solamente esa. No podemos coger, hay también la de acá, también puede ser esta. No, no, porque dice que los dos lados tienen que estar a los costados del ángulo. El ángulo tiene que estar en medio de los dos lados y solamente se lo puede añadir es este, nada más para este y este para este triángulo. Esa sería la respuesta de ese ¿qué? De ese problema. Acuérdense que aquí, si no le dan esto, le dan LL, pero ya le estoy poniendo que LL es igual a LAL. Aquí está, pueden copiar esto para que se lo aprendan. Jóvenes, por favor. A continuación tenemos los dos problemas que dice la 15 y la 17. En el problema 15 y 17, nosotros nos damos cuenta que también nos están pidiendo lo mismo. Se requiere una información adicional para que las figuras sean congruentes. ¿Cuál sería esa información adicional? ¿Cuál sería? Entonces nosotros vemos, primero, cuáles son las figuras. Y segundo, qué es lo que nos piden. Nos piden que estos sean congruentes, pero basándose en LA, que es ALA, ¿ok? Que es ALA. Muy bien. Entonces, decimos, ¿tiene ALA? Veremos entonces. En esta figura, porque son dos figuras, dos triángulos. En esta figura tengo el ángulo, ¿ok? Y tengo este lado, ¿ves? Este lado. Este lado tiene dos rayitas. Y este aquí es un ángulo de 90. Ok, esta figura tiene un ángulo y un lado. Y en esta figura de acá, tengo aquí que me dan un lado, que este lado es igual a este. Pero como usted se da cuenta, ¿verdad?
que aquí se están cruzando dos líneas, quiere decir que este punto es el vértice, ¿verdad? Es un vértice donde se cruzan dos líneas. Cuando se cruzan dos líneas por un vértice, se dice que estos dos que son opuestos, estos dos vértices, estos dos ángulos, son iguales. ¿Por qué? Por la regla que ya hemos estudiado antes, que se llaman opuestos por el vértice. Son opuestos, uno está arriba, otro está abajo. Quiere decir que son iguales. Si este es de 90, este también es de 90. Se lo pongo con azul para que vean que eso no nos dieron en el problema, sino que lo estamos adicionando. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, ya una vez que tenemos ángulo lado y ángulo lado para la otra, ¿ves? Algo nos hace falta, eso nos han dado, eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo que necesitamos? Ah, pero acuérdense usted que dice aquí, ángulo, lado, ángulo. O sea que este lado que nos están dando tiene que estar entre dos ángulos. Aquí está ALA. Dos ángulos y el lado que está entre los dos ángulos, el lado que están entre los dos ángulos, ¿verdad? Es el que ya nos dieron. Mire, este aquí, ¿ves? Es el único lado. Entonces, este es el lado y esta otra es el ángulo. ¿Ves? Este es el lado y esta es el ángulo. Oh, entonces me hace falta otro ángulo, porque aquí solamente necesito un lado y ya lo tengo. Necesito dos ángulos. Uno de ellos ya lo tengo aquí, vea. Para este uno y para este también uno, ¿sí ven? Oh, me hace falta para cada triángulo un ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Oh, entonces, usted se da cuenta de que en este aquí, el ángulo no puede ser el ángulo B. ¿Y por qué no, teacher? Ah, porque si yo pongo el ángulo B, no sabemos esta línea. ¿Ve? Esta línea no la sabemos, este lado no sabemos porque no tiene rayitas con rayitas de acá, ¿se da cuenta? Entonces, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser el ¿qué? El ángulo C. ¿Por qué? Porque dice que tiene que estar dos ángulos y el lado entre ellos. Entonces, entre estos dos que están aquí, que aquí la voy a poner, mire, es este. ¿Ah? La pongo con azul porque eso es lo que estamos adicionando. ¿Sí ven? Este ángulo C y el ángulo D están ¿qué? Rodeando a la L. Ah, están rodeando, igual a este. ALA. Entonces sería ALA. ¿Sí ven? ALA. Esto ya lo tenemos. Pero vamos a ver en el otro. En el otro tengo el ángulo, el lado. ¿Para dónde iría el otro ángulo? Porque son dos ángulos. No puede ser para acá porque esto no sabemos. Entonces el único que nos queda es el de acá, que es el ángulo I. Entonces aquí tendríamos ángulo, lado y ángulo. Aquí está cumpliendo, vean. Dos ángulos, un lado. Dos ángulos y el lado entre ellos. Dos ángulos y el lado entre ellos. Está correcto. Entonces, ¿qué hemos adicionado? Oh, lo que hemos adicionado es, mira bien, estos se van a hacer congruentes cuando yo diga, ¿verdad? Que estos dos ángulos son iguales, o sea, congruentes. Entonces yo digo, el ángulo C, aquí pongo, mire, ángulo, aquí se pone ángulo, perdón. Déjenme utilizar la negra. El ángulo, aquí está, mire, el ángulo ¿qué? El ángulo C, ¿sí ven? Es congruente, ¿a quién? Al ángulo I, al ángulo I. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta sería la respuesta para este problema número 15. ¿Qué es lo que necesitábamos aquí para que sean congruentes? Este ángulo y este ángulo. Que los dos ángulos sean congruentes para que se cumpla ALA, que es lo que me dieron en el problema. ¿Ok? Esa es la respuesta. Eso es lo adicional que usted tiene que pues, encontrar. Vamos a la número 17. En la número 17, mire bien, tenemos lo siguiente. Nos dicen aquí que tenemos que encontrar ¿qué cosa? Que los dos triángulos sean congruentes. Ahorita, en este momento, no lo son. No son congruentes.
Oh, pero tienen que hacerse congruentes. Como le hace falta datos, yo tengo que encontrar cuál es el dato que necesito para que estos dos sean congruentes por medio de qué regla. Por medio de la regla HL. ¿Y qué es HL, teacher? Aquí está. HL es igual a LLA. Aquí se lo puse, LLA. O sea, dos lados y otro ángulo. Pero el ángulo no puede estar en medio de los dos lados. Tiene que estar después de uno de los lados. ¿Sí ven? Entonces, yo me doy cuenta, como usted también se da cuenta, que este triángulo, esta figura, la primera figura, tiene ángulo y tiene un lado. Ángulo y lado. ¿Ya? Tiene una rayita. Acá también tiene una rayita. Eso quiere decir que estos dos son iguales y que estos dos ángulos también son iguales porque son ángulos rectos. ¿Sí ven? Estos dos son iguales, estos dos son iguales. Pero solamente tengo un lado y un ángulo. Un lado y un ángulo. ¿Y aquí qué tengo? Dos lados. Dos lados. O sea que necesito ¿qué? Otro lado más. Oh, pero acuérdense que el ángulo no puede estar en medio de los dos lados. No puede. Mire que a dónde está. Está después del segundo lado. Oh, sí, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros decir que la respuesta es esta que está aquí. Esta. No podemos. ¿Por qué? Porque si ponemos que es CE, por ejemplo, decimos que estas dos están rodeando ¿a quién? A la A. Pero aquí no están rodeando a la A. Oh, entonces este no puede ser. Acá tampoco puede ser el de acá. ¿Por qué? Porque si no sería LAL. Y aquí no dice LAL. Acá tampoco dice LAL. Oh, entonces es la otra línea. Oh, entonces la vamos a poner con azulito para que ustedes vean que esto es lo que hemos adicionado. Adicionamos esta línea y acá adicionamos esta línea. Entonces, nosotros vamos a leer. Tiene que ser LLA. Ahí está. Comenzamos por esta adicionada. L se conecta a esta L y se conecta a la que, al ángulo. LLA. Acá también, mire, L se conecta a esta L y H de A. ¿Se ven? L, L, A. L, L, A. Oh, está correcto, porque esa era LLA. Entonces, ponemos aquí, ¿qué era esto? Un lado, ¿sí o no? El lado, entonces, aquí ponemos el lado, ¿qué? DE, ahí está, DE, el lado DE, es congruente, ajá, mire, es congruente ¿a quién? Al lado, aquí le ponemos el lado, IJ, IJ. ¿Sí ven? Cuando estos dos sean congruentes, estos dos triángulos van a ser congruentes por medio de la regla HL o LLA. Estas van a ser congruentes y esa sería la respuesta de este problema número 17.